Arrancamos. ¿Sí? Muy buenas noches, entusiastas de los parásitos. Hoy, 17 de agosto, reanudamos nuestras transmisiones y lo primero que me gustaría hacer es felicitar a nuestros nuevos socios. Sí, los aceptamos en nuestra última asamblea. Van encabezados por la doctora Maritza Aurelia Omaña Molina. Ella trabaja para FESISTA Cala de la UNAM. El maestro en ciencias Ramsés Orlando Lara Medina. La doctora Priscila Maritza Carrillo Treviño, ¿sí? Una gran amiga, una gran entusiasta de los parásitos. Tenemos a una nueva socia afiliada que es la estudiante Tomasa de Jesús Gudiño Enríquez, que es una asidua asistente a nuestros eventos. Y en el caso del químico clínico David Velasco Perales, él ha sido promovido de socio afiliado a socio activo. ¿Sí? De manera que, pues, hay que considerar aquí el ser socio es colaborar con nosotros, es colaborar con el grupo, es tratar de difundir todo lo que ocurre con la parasitología, ya sea en lo académico y en lo científico. Y esto es uno de los objetivos de estas pláticas. De manera que quiero invitar a la gente de nuestro auditorio para que se integre a nuestra sociedad. Tenemos la categoría de socio afiliado. Aquí pueden entrar perfectamente los estudiantes o gente a la que le gusta la parasitología. Tenemos el puesto de socio activo, que es gente que le dedica su vida a estudiar a los parásitos, gente que se apasiona por los parásitos. Y tenemos un tercer puesto que, pues, ese se le deja para la gente que ya se consagró, que son los socios honorarios. Sí, esos son este título se le otorga a la gente que ya tiene una trayectoria de mucho tiempo, a la gente que ha permitido que se funde la Sociedad de Parasitología y que nos apoya continuamente en este sentido. Sí, de modo que pues le doy la bienvenida a nuestro auditorio. Sí, hoy tenemos una conferencia sumamente interesante. Sí, de hecho, esta va a ser una secuencia de varias pláticas. Voy a tratar de que esto sea de entre 5 y 6 pláticas que se transmitan, ¿sí? Y una parte de esta secuencia van a ser las conferencias de enfermedades zoonóticas transmitidas por garrapatas. Vamos a tener tres de estas pláticas. Y en principio, pues vamos a enfocar esta cuestión a las riquezas, ¿sí? Y en este caso, les puedo decir que el problema asociado con las riquezas es algo que acompaña a México históricamente. De hecho, las riquezas se ha determinado que fueron la causa de muerte en los 1500, en los 1600. Se ha descrito epidemias de tifo, ¿sí? Asociado a la Rickettsia prowazekii, que llegaron a matar a 2 millones de personas. Se describe históricamente toda una serie de eventos. De hecho, justamente hace 110 años se produjo un brote muy importante de tifo epidémico causado por Rickettsia prowazekii, y este mató también a una gran cantidad de personas. ¿Qué fue lo que hizo la terrible diferencia a lo que pasa ahora? Había antibióticos y los antibióticos con cierta facilidad podrían controlar esta infección. Sí, así que existe una gran variedad de enfermedades asociadas con las riquezas, de lo más variado, que se presentan tanto en los animales como en los seres humanos. Son zoonóticas, varios de ellas, y pues el estudio de las rickettsiosis se vino sobre todo avanzando asociado con el tifo epidémico. De hecho, aquí hay un dato histórico bien interesante. El doctor Howard Taylor Ricketts, que fue de donde derivó este apellido de el desarrollo de las riquezas, vino a estudiar el tifo epidémico a México, y lo terrible de todo esto es, se murió de tifo epidémico debido a esta cuestión. De hecho, el doctor Stanislaus van Prowazek también se murió de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que pasaba con esta enfermedad? Pues sencillamente se requería aspirar heces de piojo, que es el vector del tifo epidémico,
para contraer la infección y dado que no existían los antibióticos, la mortalidad era terrible. Sí, así que estamos en una época muy importante en lo que refiere a las rickettsiosis. ¿Por qué? Porque se trata de enfermedades emergentes, pero lamentablemente también se trata de enfermedades que han sido marginadas, que han sido olvidadas, que de hecho apenas hace un par de años la norma mexicana de enfermedades transmitidas por vectores admitió la existencia de la ehrlichiosis, admitió la existencia de la enfermedad de Lyme y pues ya al menos el gobierno aceptó la existencia de estas enfermedades, pero con esta enfermedad que tenemos ahora en forma pandémica, pues las cuestiones, hace un momento lo comentaba con nuestra ponente, siguen prácticamente igual. O sea, el gobierno no hace mucho en relación con esta cuestión. ¿Sí? Hay otra cosa que es interesante. ¿Sí? Yo cursé microbiología, bacteriología, por ahí del año 1974, 75, y cuando hablaban de las riquezas, se decía casi que era un dato anecdótico y que existían, que se habían identificado este tipo de organismos, pero en realidad no había datos respecto a lo que pasaba con las riquezas. Y prácticamente por ahí del año 2000 empezó la emergencia de las riquezas y el problema se ha detectado prácticamente en todas partes del mundo. O sea, la ehrlichiosis y varias otras rickettsiosis han cobrado una situación tremenda. O sea, es una situación que se ha difundido y se ha difundido asociado también con la difusión de los vectores, las garrapatas. ¿Sí? De manera que el mundo está invadido por las garrapatas se han movido de diferentes zonas del planeta y en este caso han infectado, han invadido el continente americano. Y nuestro país no es la excepción. Tenemos toda una serie de problemáticas asociadas con la presencia de las riquezas y hay una situación grave también. Todavía en una serie de universidades no se enseña esto, ¿sí? A la gente la obligan prácticamente a aprender a golpes cuando salen a trabajar y se enfrentan a las riquezas, ¿sí? Esto es importante porque como lo vamos a ver, se trata de enfermedades zoonóticas. Entonces necesitamos que haya una conexión entre los veterinarios, conociendo las rickettsiosis, y los médicos humanos para poder entender esta cosa. Así que hoy tengo el placer de presentarles a una académica e investigadora que procede de Sinaloa, que curiosamente Sinaloa también es la tierra de las riquezas. Allá conocen el problema de las rickettsiosis pues desde el siglo pasado y conocen lo que ocurre con las garrapatas y la transmisión de enfermedades. ¿Sí? De manera que la doctora Carolina Sosa Gutiérrez, quien es nuestra invitada de esta noche, es académica e investigadora en el Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Es una investigadora joven, la conozco desde jovenzuela también. Sí, ella trabaja para la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ella también está asociada con bueno, una línea de investigación que es en ecoepidemiología de las enfermedades transmitidas por garrapatas, ¿sí? Y esto la ha llevado a desarrollar prácticamente su vida asociada con esta cuestión. Sí, ella trabaja también con el laboratorio Biogenetics, pero con TICK, garrapata, en el diagnóstico de enfermedades transmitidas por garrapatas. Y también ella está trabajando en el Laboratorio Nacional de Genómica y Salud, ¿sí? Que es lo interesante, que se trata de un laboratorio con el cual se le puede hacer un rastreo a los animales, la reproducción y el mejoramiento genético de los animales, de manera que tiene una forma de incidir bien interesante. Carolina estudió originalmente su licenciatura en medicina veterinaria en la Universidad Autónoma de Sinaloa, comenzó haciendo su tesis de licenciatura con riquezas y después siguió con su maestría y su doctorado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo la conocí justamente en ese tiempo. Carolina obtuvo mención honorífica en la licenciatura y en la maestría y el doctorado que estudió.
Ella ha publicado 20 artículos científicos arbitrados, indexados en revistas, y todos ellos han sido básicamente en torno a las enfermedades transmitidas por garrapatas. Ha recibido un reconocimiento súper importante por parte de la Universidad de Harvard, que está asociada con las personas que acuden a entrenamiento en torno a esta temática, de manera que le ha sido otorgado ese reconocimiento. Ella ha trabajado para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, ha sido profesor invitado en la Universidad de Texas Pan American, ha sido certificada, y esto es súper interesante, para la creación de laboratorios de bioseguridad nivel 3, ha realizado diferentes estancias de capacitación súper importantes. ¿Por qué? Porque esto le ha permitido dominar, después de esas capacitaciones, una gran gama de técnicas de biología molecular que permiten justamente establecer, rastrear, monitorear la presencia de estos agentes infecciosos. De manera que ha estado en varias universidades en el extranjero y actualmente, o en su trayectoria, ha sido líder de 7 proyectos que están asociados con el apoyo por parte del gobierno, serían proyectos federales, pero también ha sido apoyada con proyectos a nivel internacional. Sí, así que invito a Carolina para que comparta con nosotros esta plática, y me permito recordarles, si ustedes tienen alguna pregunta que les interese que se les conteste, los invito a que lo hagan a través del chat. Nosotros iremos rastreando esta situación y le vamos a ir formulando las preguntas. Así que voy a dejar de compartir esta pantalla e invito a Carolina para que se presente con nosotros. Carolina, muy buenas tardes. Te presento con nuestro público, ¿sí? Gente muy entusiasta, igual de entusiasta que lo eres tú, ¿sí? Así que te dejo con nuestro auditorio, Carolina. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que, híjole, a usted lo conozco desde los primeros pininos del 2009, creo. Estaba haciendo cuentas y justo cuando iniciaba el proceso de maestría, y a usted es de los principales entusiastas de cuando empecé a hablar un poquito de lo que haríamos de investigación, en este caso de Ehrlichia, y hasta el momento seguimos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación, y cada que haya más invitaciones, yo como siempre, encantada de aceptarlas. Y bueno, a la Sociedad Mexicana de Parasitología, que usted tan dignamente representa como presidente, le agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, ya creo que empezamos a hablar, porque la ventaja de este tipo de actividades es que es sin límite de tiempo, así que vamos a ver qué tanto nos podemos explayar. Pero bueno, esta es la primera de una serie de pláticas de enfermedades transmitidas por vector. Y como bien lo dijo el doctor Martínez Labat, desgraciadamente en estos últimos tiempos, si antes era complicado trabajarla por el bajo apoyo, hoy con esta situación COVID es menos, pero bueno, no por eso vamos a dejarla a un lado, ¿no? O sea, al contrario, es cuando más necesitamos de todos los que trabajamos estas enfermedades a nivel nacional, empujarlas y tratar de que con los muchos o pocos recursos que podamos adquirir, seguirles dando el valor, ¿no? El valor de lo que es, y sobre todo el problema de salud pública y veterinaria de lo que está pasando. Y como bien dice el doctor, hace apenas 2 años fue reconocida, pero es muy chistoso el reconocimiento, porque ehrlichiosis y enfermedad de Lyme solamente se mencionan en un párrafo cuando se habla de un diagnóstico diferencial, pero hasta el momento no existen guías clínicas tanto de ehrlichiosis monocítica humana y de enfermedad de Lyme.
Entonces, si alguien ¿cómo se llama? De salud pública está escuchando la plática, yo con gusto, si es necesario, las hago para que estén ahí, al menos esas enfermedades. Algunas otras de las que vamos a abordar en las siguientes es rickettsiosis como tal, que esa sí está desde los años 40 dentro de las guías clínicas y es probablemente de las más importantes a nivel país, pero otra de las que vamos a hablar, que es una hermanita de Ehrlichia, es de Anaplasma phagocytophilum. Entonces, conforme avance en la plática, se van a dar cuenta que a veces voy a hablar de una manera general, no solamente de Ehrlichia, sino también de anaplasma, incluso de enfermedad de Lyme, muy, muy breve, porque en la siguiente plática llegará una de las pioneras a nivel nacional de enfermedad de Lyme. Pero van a ver ahorita la misma naturaleza de por qué tenemos que hablar a veces un poquito o meternos un poquito más en los otros temas, justo por la naturaleza de esta enfermedad que es transmitida por garrapata. Y bueno, la garrapata es algo que no conoce fronteras, ¿no? Entonces, bueno, la primera, estas enfermedades, las rickettsiales en sí, y de las más importantes y de las que son como mis bebés, es Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia cani, Ehrlichia chafensis, y bueno, un poquito aparte, genéticamente, Rickettsia rickettsii, pero todas estas son enfermedades emergentes, son provocadas por microorganismos o bacterias intracelulares obligadas, excepto Rickettsia rickettsii, que tiene alguna otra característica, pero todas son transmitidas por las garrapatas Ixodidae, es decir, con las garrapatas duras, las garrapatas que tienen un esqueleto, un escudo. Entonces, de estas nos vamos a dar cuenta que diferentes géneros son vectores potenciales, pero también vectores competentes de esas mismas. Entonces, es ahí donde empiezo a un poquito a hablar del resto de las enfermedades. Pero bueno, estas bacterias en sí son justo de la familia y esta distribución, como la naturaleza de su transmisión es solamente por garrapata, entonces la presencia de estas enfermedades está estrechamente relacionada con la presencia del vector, que es la garrapata. Pero además de la presencia del vector, la actividad estacional que tenga ese vector, que tenga esa garrapata. Se dice que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las estaciones del año son muy marcadas, tenemos primavera, verano, otoño, invierno, muy marcadas. Y en México no. En México tenemos las estaciones del año, de hecho es probablemente verano todo el año. Y más adelante vamos a hablar un poquito del cambio climático. Pero entonces, en Estados Unidos se reportan que de abril a septiembre están la mayoría de los casos, pero en México no. En México ya hemos hecho diferentes estudios de estacionalidad en los que encontramos nosotros a pacientes positivos todo el año vamos a encontrar y en diferentes estadios de la enfermedad. Entonces, en México se comporta de manera distinta, seguramente por la cercanía al trópico, pero bueno, ahorita lo vamos a hablar un poquito más de esto. Nos vamos a adentrar en la erliquiosis humana y la erliquiosis canina. La erliquiosis humana le llamamos también erliquiosis monocítica canina. ¿Por qué? Perdón, monocítica humana. ¿Por qué? Porque resulta que esta bacteria tiene afinidad a los monocitos que son las células de defensa, las células blancas de defensa, y tienen una característica muy, muy, muy particular, que es la de formar mórulas. Ellas son gram negativo que no se tiñen con tinción de Gram porque están dentro de una alfa proteobacteria, es decir, que ellas tienen mecanismos
bacterianos, pero también tienen mecanismos muy similares a los virus. Entonces, están dentro de las alfa-proteo y la tinción para poderlas observar es la tinción de Wright. Entonces, cuando nosotros las vemos o las tratamos de buscar dentro de la módula circundante en un frotis sanguíneo, siempre vamos a hacer la búsqueda en los monocitos, pero ojo, solamente Ehrlichia chafensis, porque existen otras Ehrlichias como en Wingy o Muris, que las podemos encontrar también en las plaquetas. Y bueno, todas estas erliquiosis en humanos son de curso febril y agudo, es decir, que aparecen a los 11 días posteriores a la mordedura de la garrapata. Entonces, el tiempo de incubación va de 7 a 21 días, donde la media son 11 días. El principal modus operandi de estas bacterias es transmitirse a través de las garrapatas. Ahorita vamos a ver qué géneros de garrapatas son, pero se han observado algunos casos en que en los trasplantes de órgano o de sangre han infectado a las personas, pero esto tiene un poquitito de particularidades. ¿Por qué? Porque cuando vas a trabajar con un paciente que necesita un trasplante, este paciente es inmunocompetente, entonces es inmunodeficiente y por lo tanto es más fácil que esa bacteria prolifere dentro de los monocitos circundantes. ¿Por qué? Porque parte de su patogénesis es llegar a la membrana, a la médula ósea, perdón. Entonces, en la médula ósea es donde se crean el resto de las células de protección. Y dentro de esas aprovechan para replicarse y entonces poder circundar y hacer, bueno, como tal, la multiplicación de esta enfermedad. Entonces, es como les comento, casos bastante particulares los que se han encontrado, pero es en lo personal, creo que una de las oportunidades o una más bien de las necesidades de incluir esta enfermedad junto con anaplasmosis para todos los pacientes que van a donar sangre o que van a donar algún órgano, porque normalmente quien va a recibir se va a inmunodeprimir y por lo tanto tal vez ayudas por un lado, pero por otro estás afectando al paciente. El periodo de incubación tiene una media de 11 días. Todos los pacientes presentan un cuadro de fiebre súbito y la verdad es que las manifestaciones clínicas a veces son muy generales porque ¿qué tiene malestar general? Hay cefalea. ¿Qué otra enfermedad con malestar general? Cefalea, mialgias, atralgias, a veces conjuntivitis y adenopatías, pero no siempre. Entonces, por ejemplo, en las costas tenemos muchas enfermedades transmitidas por vector, como lo son dengue y ahora de un tiempo reciente Zika y chikungunya, que son muy parecidas. Entonces, lo primero que se viene a la mente, que es una enfermedad viral, y un tratamiento para una enfermedad viral es de sostén. Un tratamiento para una enfermedad de tipo bacteriana es con antibiótico. Las megalias en los humanos no es tan frecuente. Existen cuadros pseudogripales que pueden existir con algunas otras manifestaciones, los que son dificultad respiratoria, náuseas, vómito, diarrea, algún dolor abdominal, incluso en algunos pacientes se ha confundido con apendicitis. Y bueno, lo último es las neurológicas como la meningitis, pero entonces cuando entramos en este tipo de cuadros ya son más severos, pero ojo, a diferencia de los cuadros virales como los que comento de dengue clásico, no de dengue hemorrágico, no presentan exantema, no presentan cuadros neurológicos.
Entonces, en las costas, lo primero que piensan, como les comento, moscos, ¿no? Es un cuadro, pero resulta que el paciente no evoluciona de la manera que esperas. Y entonces es ahí cuando empiezan a sospechar o deberían empezar a sospechar de alguna de estas enfermedades de tipo transmitidas por la garrapata. De hecho, la primera descripción de esta bacteria fue en Japón y se le pensaba o se le decía que era una Ehrlichia senectut, que era, ahora es Neorickettsia senectut, pero era un cuadro, esta persona similar a la mononucleosis infecciosa, pero fue hasta la guerra de Afganistán, cuando algunos soldados en Vietnam se empezaron a tener algunos cuadros y al principio pensaron que estos soldados estaban infectados de Ehrlichia canis y ya al momento de hacer diagnósticos se dieron cuenta que, bueno, morfológicamente, porque en ese tiempo no existían las técnicas moleculares, que morfológicamente y serológicamente, sobre todo al corrimiento de una Western blot, la carga o los pesos de las proteínas era distinta. Entonces, descubrieron que era una bacteria distinta a Ehrlichia canis, pero más adelante vamos a platicar un poquito de que, bueno, sí, claro, existe Ehrlichia chafensis, pero también ya hay varios pacientes que están infectados de Ehrlichia canis y hay algunos cuadros ha sido asintomáticos, pero en otros, como en Venezuela y aquí en México, ha causado manifestaciones clínicas. Por otro lado, estoy hablando ahorita como medio revuelto de las dos, porque finalmente las dos comparten los mismos vectores, los mismos géneros de las garrapatas y transmiten y bueno, causan cuadros clínicos similares. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, Ehrlichia canina es Ehrlichia canis o Ehrlichiosis canina es una vieja, bien conocida enfermedad en los perros, sobre todo en todos los estados de las costas, porque, bueno, como lo dijo el doctor Lava, soy de Sinaloa y ahí vemos o en la práctica clínica, podíamos observar los perros ya en estado crónico con llenísimos de garrapatas. Entonces, ya sabíamos perfectamente que los perros con cuadros clínicos de fiebre, petequias, sufusiones y garrapatas era Ehrlichia. Antes estaba el SNAP4DX, creo que ahorita ya salió del mercado, pero era una de las técnicas de dot plot que se utilizaban para poder diagnosticar, aunque también está la técnica de frotis sanguíneos, que bueno, tiene una baja sensibilidad. Entonces, en Sinaloa, así como en otros estados de las costas, era y es muy común ver casas infestadas de garrapatas. Entonces, en algunos momentos me tocaba ir a casas en donde las paredes estaban subiendo las garrapatas sobre las paredes. Y cuando les comentaba a los dueños de los perros que una garrapata plétora podía opositar alrededor de 2,000 a 3,000 huevecillos, se quedaban impactados, ¿no? Y algunos otros perros llegaban ya con las garrapatas arrancadas, les arrancaban las garrapatas, pero sí, estaban todos lacerados y sobre todo que las petequias, la gingivohemorragia es característica de esta enfermedad y automáticamente, sin necesidad incluso de hacer un diagnóstico etiológico, empezábamos a dar tratamiento, que es una de las recomendaciones que hace, por ejemplo, el CDC en humanos. Entonces, un poquito del ciclo es que la garrapata infectada sube al perro, un periodo de incubación de 8 a 20 días. Entonces, la garrapata al momento de comer tiene un atosoma que abre y que empieza a mover todo el tejido. Entonces, come y la Ehrlichia se queda en el intestino medio, regresa, está dando vueltas ahí dentro del tejido
hasta que encuentra el tropismo con el monocito, y dentro del monocito llega a médula ósea y inicia la replicación bacteriana. Una de las características que tiene Ehrlichia y algo súper fascinante es que evita, por estar dentro de los monocitos, que las células de defensa la busquen. Entonces ella tiene una maquinaria muy similar. Todavía hay algunos elementos que se desconocen, pero los sí conocidos, muy buenos conocidos, son justo que su maquinaria trabaja muy semejante a un virus. Entonces evade al sistema inmune, y cuando el sistema inmune lo detecta, ya es demasiado tarde porque ya está diseminado. Pero tiene algo muy interesante, que, por ejemplo, el perro puede derivar en 3 tipos de estadios. La etapa clínica, que es en la que se conoce la epistasis, anorexia, letargo, pérdida de peso, fiebre, tratamiento perfecto. El problema está cuando empieza la fase subclínica. ¿Por qué? Porque el organismo trata como de delimitar esa bacteria, y la bacteria se queda dentro de la médula ósea. Entonces, al estar dentro de la médula ósea, lo que hace es replicarse de manera exponencial. Entonces, esa etapa subclínica puede tardar alrededor de 4 a 5 años sin ninguna manifestación clínica. El único hallazgo es la trombocitopenia constante. Todo está perfecto. Transaminasas, hemoglobina, eritrocitos. Lo único es una constante trombocitopenia. Al paso del tiempo, 4 o 5 años, el perro entra a una fase crónica, en donde el 46% de los perros que entran en fase crónica mueren. Tanto en la fase aguda, subclínica, como crónica, este perro es portador y además es reservorio y diseminador de esta bacteria. Y como les comento, si cada garrapata al subir tiene, o cada garrapata hembra tiene alrededor de 3,000 ovocitos o 3,000 huevos, entonces, pues imagínense, ¿no? La ventaja es que el tipo de infección en la garrapata es transensorial y no transovárica, que si no, hablaríamos de una cosa sobre todo más grave. La manifestación en perros, como les comenté, va de la etapa aguda hasta la crónica, pasando por la subclínica, en donde solamente la trombocitopenia es un hallazgo constante. De estos, aquí agregué a Rickettsia rickettsii en Anaplasma phagocytophilum, porque son de los otros bebés que vamos a comentar, de los cuales, bueno, ambas reliquias, tanto Chaphaisis como Canis, que hasta el momento Canis solamente se le reconocía hasta hace 15 años, exclusivo de perros. Ahora ya sabemos que también es causante de manifestaciones leves. Falta mucho por estudiar de esto, pero bueno, ya llevamos los primeros pasos. Y Ehrlichia chaphaisis, que ya lo conocemos, pero si pueden observar acá, ambas, incluso si vemos las 4 bacterias, estas garrapatas son capaces de transmitir cualquiera de estas 4. Y me van a decir, no, pero es que el CDC nos dice que sobre todo que Amblyomma, Ixodes scapularis y Dermacentor variabilis pueden transmitir el Ehrlichia chaphaisis, sí, chaphaisis en Estados Unidos, pero en México es diferente. En México, por ejemplo, hemos encontrado DNA de Ehrlichia chaphaisis en garrapatas, ricicéfalos, Ixodes scapularis, spinipalpis, en hemafisales incluso hemos encontrado. Y aquí viene el dilema sobre el vector, si es competente
o el vector solamente es potencial. Cuando hablamos de este tipo de conceptos, nos referimos a que el vector competente es aquel que ya se encontró capaz de que esa garrapata tiene la bacteria y además la transmite y causa la infección. Y el vector potencial es solamente ese vector en el que o esa garrapata en el que ya se encontró la bacteria, pero no se ha visto si es capaz de poder transmitirla. Pues resulta que en México contamos con todos estos géneros de garrapatas y tenemos también algunos mapas en donde podemos encontrar ligados tanto la distribución del vector como la distribución de los pacientes. Pero bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver. De estos, Ehrlichia chafensis, ya sabemos que Ehrlichia canis tiene un ciclo netamente doméstico, a diferencia de Ehrlichia chafensis, que tiene además de un ciclo doméstico en donde el perro no es el number one en su transmisión, sino que es uno, el venadito Bambi, es el de los venados acariciables que van uno a la Marquesa o que van a diferentes parques ecoturísticos y los acarician. Ellos son el reservorio número 1 para Ehrlichia chafensis. Y además, los ratoncitos de campo. Entonces, esta garrapata, esta bacteria está dentro de estos dos mamíferos, pequeño y grande, depende del ciclo de cada garrapata, si va de ninfa a adulto y adulto a ovopositar en cada uno de ellos. Y bueno, estas enfermedades, o estas dos en particular, tienen una distribución mundial en donde se han reportado diferentes casos, pero si nos vamos a observar a México, dicen, oiga doctora, pero es que usted habla mucho de que es importante, pero me habla también de que causa cuadros pues relativamente no tan severos, porque es que es tan importante. Bueno, resulta que sí, tenemos fiebres, mialgias, aquí ya tengo a las dos porque las dos comparten varias de sus manifestaciones clínicas, que las que destacan son las transaminasas elevadas y la trombocitopenia, pero también tenemos complicaciones clínicas en las que sí pueden observar la letalidad va de un 0 a un 5%. Entonces, doctora, es muy poco, sí, pero estamos en una pandemia en donde a nivel global causa un 8%. Entonces, si esta va a un 5%, entonces, ¿por qué sería de menos, no? De menos importancia, en donde alrededor del 50% de los pacientes va a necesitar hospitalización. Incluso hemos tenido pacientes que han entrado en cuadro en cuidados intensivos, pero ¿qué pasa? Coagulopatías, miocarditis, fallas renales, hepáticas, meningoencefalitis e incluso parálisis de nervios craneales debido a liquiosis. Y cuando esta ya está en una etapa avanzada, crónica, las infecciones concomitantes o oportunistas, bueno, se ha visto, sobre todo en Ehrlichia monocítica humana, las amputaciones por la vasculitis que causa. Las amputaciones se han visto en las extremidades, en dedos y en pies. Esta es la distribución de casos que se tiene reportada en Estados Unidos en un periodo de tiempo de 13 años, en donde, como les comenté, las garrapatas y por lo tanto ni los reservorios domésticos como silvestres tienen pasaporte o necesitan una visa para ir de un lado a otro. Entonces, el mapita de Estados Unidos, bueno, lo corta el México, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos ya un mapita en donde están todas las enfermedades que
que estudiamos nosotros en el laboratorio, pero de estas, Ehrlichia chafensis, aquí no agregué Ehrlichia canis, pero Ehrlichia chafensis sigue la distribución a como lo veníamos viendo en este mapa. ¿Es fatal? Sí, sí es fatal cuando no se conoce. La verdad es que el tratamiento para ese tipo de enfermedades es un antibiótico, doxiciclina, fácilmente 21 días, bueno, no tan fácil cuando estamos hablando que el paciente tiene otras enfermedades o le llamamos coinfecciones, y depende de qué coinfección sea, el tratamiento se agrava. Si es única y exclusivamente Ehrlichia, el tratamiento a los 4 días después de iniciado el tratamiento se ve una mejoría impresionante. Pero cuando lo difícil de esto no es dar tratamiento, lo difícil de estas enfermedades es dar con el diagnóstico. Y para poder dar con el diagnóstico, ¿qué hay que hacer? Sospechar. Y el problema es ese, que no existe una sospecha clínica. ¿Por qué? Porque nuevamente, si nos vamos al principio y sabemos que no existen ni siquiera guías clínicas para este tipo de enfermedades, entonces es un vacío impresionante el que vamos a tener, como el caso de esta paciente de 31 años que desgraciadamente murió. Este es el primer caso documentado en México de erliquiosis humana, erliquiosis monocítica humana, pero confirmada con un diagnóstico y además de letalidad. El primero fue muy importante, pero resulta que se hizo solamente inmunofluorescencia, pero ya nos llevaba o ya nos indicaba que esta enfermedad existía en México también y que además causaba manifestaciones clínicas graves. Estas son los elementos donde están las mórulas. Si las pueden ver acá, las mórulas dentro de los hepatocitos. Y bueno, algo de lo que estamos haciendo aquí en el laboratorio, justo el día de hoy estaba con mis alumnos de maestría y de licenciatura, sacando los números de cuánto llevamos. Alrededor de 2.467 pacientes en un corte del 2017, julio del 2017, hasta hoy, marzo del 2021, en el que tenemos, hacemos diagnóstico de Borrelia burgdorferi. El diagnóstico para poder estar dentro de tiene que ser Western blot y ELISA positivo. Tiene que cumplir los criterios diagnósticos de Estados Unidos para nosotros poderlos agregar. También tenemos 91 casos de 2.467 pacientes. Todos los pacientes que están aquí tienen sospecha clínica de alguna enfermedad transmitida por vector. Entonces, nosotros hacemos un panel completo en el que no solamente buscamos Ehrlichias, también buscamos todas estas, y de hecho son alrededor de 19 coinfecciones las que hacemos a cada uno de los pacientes. Pero estas son las que tenemos de alguna manera significativas o que hemos encontrado positivas, porque aquí me falta Francisella tularensis, por ejemplo, y tenemos uno. Entonces, bueno, aquí están 91 pacientes positivos a Ehrlichia chafensis y 62 pacientes positivos a Ehrlichia canis. Dices, bueno, todos estos con antibiótico, pero la cosa se agrava. ¿Por qué? Porque tenemos de estos 62 pacientes con coinfecciones, es decir, no solamente una bacteria, sino 2 o 3 o 4 bacterias al mismo tiempo. Es ahí donde el cuadro clínico, que tan facilito que se ve, se agrava, porque entonces la sospecha clínica del doctor en este caso, cuando solamente se hiciera una sola bacteria o se buscara solamente una bacteria y empieza el tratamiento y no hay mejoría,
hay que sospechar de que es alguna otra de estas. Es por eso que nosotros a nuestros pacientes siempre les recomendamos que se hagan al menos la primera vez el panel completo, ¿no? Para no perder tiempo e iniciar el tratamiento correcto desde que se llega al diagnóstico. ¿Por qué? Porque normalmente pacientes multitratados y que al menos estuvieron con 4 o 5 médicos generales o especialistas que desconocían de este tipo de situaciones y que les decían que era alguna artritis, pero no era reactiva, o algún síndrome como dengue-like, que no hay nada like, eso no es. Y algunas otras como está la fibromialgia, que es un síndrome causado justo también por enfermedad de Lyme. Entonces, de estos tenemos 16 pacientes con comorbilidad o coinfección entre Borrelia y Ehrlichia canis, y 34 entre Borrelia y Ehrlichia chafensis. De hecho, ya el resto no los quise meter, pero sí algo importante, y es otra de las siguientes pláticas, es Anaplasma phagocytophilum, que hemos observado que es una de las más importantes compañeras entre enfermedad de Lyme y anaplasma. ¿Qué encontramos en esos pacientes positivos? Bueno, encontramos que venían algunos que vivían en una zona rural, pero muchos en bosques. De hecho, tenemos muchísimos pacientes que hicieron viajes, pero también pacientes que tienen mascotas, pacientes con alguna enfermedad inmunodeprimida, y es ahí donde entra Ehrlichia canis, pacientes con estrés. Este número creo que lo tengo que actualizar porque ya tenemos más. Estos son los pacientes con hospitalización, y desgraciadamente hemos tenido pacientes que han muerto de esta enfermedad exclusivamente, o de esta con sobre todo Borrelia burgdorferi. Y bueno, las manifestaciones clínicas, algunas de las reportadas son sobre todo fiebre, rash, cefalea, mialgia, artralgia, astenia, mareo, sobre todo la parte petequias, epistaxis, hepatosplenomegalia, hemos encontrado en algunos pacientes, y sobre todo la que es muy constante es la plaquetopenia y las transaminasas elevadas. Esta es la estacionalidad que hemos visto y que se ha mantenido en todo el año. Algunas de las que más fluctúan, sobre todo en otoño, es Ehrlichia canis, pero tiene sentido porque si ustedes observan, la mayoría son en otoño. Pero ¿qué pasa en otoño? Resulta que en la parte de verano son las vacaciones. Entonces, al momento de vacacionar, mucha gente va a parques ecoturísticos, o incluso en algunas grandes metrópolis como Nueva York, en el Central Park, los árboles tienen garrapatas. Entonces, hasta ir a esos lugares tan cosmopolitan también son de riesgo. Y bueno, sobre todo la zona noreste de Estados Unidos, que es alta en casos endémicos de estas enfermedades transmitidas por vector. Pero entonces encontramos nosotros a pacientes, o nos llegan los pacientes normalmente en esta etapa, cuando en esta es donde se infectan, pero tenemos pacientes todo el año. Esta es la distribución que nosotros hemos observado del hábitat que se necesita para poder o pacientes positivos a Ehrlichia chafensis, ¿no? Que están sobre todo en las zonas, en esta parte del istmo. Y para Ehrlichia canis hemos visto pacientes perros en todo el país. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque podemos ver la distribución
de ripicéfalos sanguíneos de esta garrapata que está prácticamente en todo el país. Entonces, como les comenté, la distribución de estas enfermedades está estrechamente relacionada con la distribución del vector, que a su vez está relacionada con la distribución del reservorio. En este caso, ripicéfalo sanguíneo, el reservorio número 1 es el perro. En el caso de estas enfermedades son tanto el venado, de estas garrapatas, perdón, son tanto el venado cola blanca como los ratoncitos de campo. Entonces, esta es la zona que se tiene de hábitat propicio para estas garrapatas, para las ambliomas y el grupo Ixodes, que bueno, seguramente esta imagen la van a ver también en la plática de la doctora Gordillo, porque justo no podemos hablar de una bacteria aislada, sino que tenemos que hablar de todas en general, porque estamos hablando de que comparten el mismo vector. Y estas son algunas de las garrapatas que hemos encontrado. Esta fue una muestra bastante pequeña en realidad, en la que se han encontrado sola la bacteria, pero también con algunas 2, 3 o hasta 3. En este caso ya no puse el de las 4 bacterias. Entonces, las mismas garrapatas están coinfectadas con varias. Como les comento nuevamente, esto agrava el cuadro clínico en los pacientes. ¿Qué métodos son necesarios o podemos utilizar para la sospecha de estas enfermedades? Y sobre todo de Ehrlichia y de Ehrlichiosis tanto humano como hice esta guía muy rapidísima en la que se tiene a los pacientes con manifestaciones clínicas compatibles. ¿Tiene manifestaciones clínicas compatibles? Sí, no, el paciente es negativo. Pero sí, entonces vamos a hacer una PCR. Pero resulta que la PCR positiva inmediatamente, paciente infectado a darle tratamiento, pero es negativa, pero siguen las manifestaciones clínicas, entonces hagan una inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia basada en los anticuerpos, estos anticuerpos pueden permanecer altos hasta 12 meses, cosa que una PCR no me va a dar. ¿Por qué? Porque si estamos en una fase subclínica o en la que el paciente está controlando la enfermedad, nunca vamos a encontrar una PCR positiva. Entonces, algo de lo que recomiendo también a los pacientes es que para esta enfermedad en particular, bueno, algunas otras, dependiendo las guías clínicas, que nos basamos mucho en el CDC, pero también en la experiencia en el laboratorio, es que Ehrlichia, inmunofluorescencia. Evítate el riesgo de poder tener un falso negativo. Entonces, inmunofluorescencia y directo a tratamiento. Ay, creo que esto no. Ok. Sí, ese es un hallazgo, pocas veces lo podemos ver. Tratamos de hacer frotis a todos los pacientes. Frotis de Buffy-Coat se le llama, que es el área blanca de cuando uno centrifuga el tubo. Y bueno, ¿cuándo los vemos así? Muy pocas veces. La especificidad es alta, pero la sensibilidad es muy baja. Puedo decir que menos del 5% de los pacientes que diagnosticamos tanto con PCR como con inmunofluorescencia, no encontramos la bacteria en el frotis. Es muy complicado. Entonces, por eso no es una de las técnicas o de los criterios diagnósticos, incluso del CDC. Y bueno, aquí está. Es la clásica foto para artículo en el que está la mórula dentro del monocito. Estas son algunas de las inmunofluorescencias que hacemos aquí en el laboratorio, en el que tenemos rickettsis,
Rickettsia rickettsii, Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chafensis, Bartonella quintana, Leptospira interrogans, Francisella tularensis la tenemos, esa es Bartonella henselae, Babesia microti, Duncani, alrededor de 19 coinfecciones son las que hacemos en este panel. Bueno, estos son algunos de los pacientes, tanto para Ehrlichia chafensis como para Ehrlichia canis. Muy poca gente, muy poca gente refiere la mordedura de la garrapata. La garrapata tiene en su natosoma unas enzimas que trabajan como anestésicos. Entonces, al trabajar como ese tipo de anestésicos, entonces no lo sientes, no sientes la mordedura, a menos que seas hipersensible y que seas alérgico a la mordida, pero si no es difícil. Vean el tamaño de la garrapata. Está en el ojo. Bueno, esto es un paciente que tenía enfermedad de Lyme y Anaplasma phagocytophilum. Este es un caso en el que hubo enfermedad de Lyme y ehrlichiosis, pero vean el tamaño de la pestaña y de qué tamaño está la garrapata. Y tuvo daño ocular. Bueno, estos son unos pacientes de los que nos han llegado al laboratorio y este exantema es clásico. Los vemos tanto en en Ehrlichia como en Francisella. En Francisella tularensis es muy común. Y este es el exantema clásico en los pacientes con, exantema clásico en los pacientes con Ehrlichia chafensis. Perdón, me equivoqué de foto, esta era gastronomía sinaloense, pero bueno, ahí animando al doctor Labat para que vuelva a hacer el congreso en Mazatlán y ya encontré un nuevo lugar para ir a comer mariscos. Creo que la hice cortita la plática, pero bueno, estoy abierta a todas las dudas, a todas las preguntas y les agradezco el tiempo en lo que me escuchan. Muchas gracias. A ver, ¿podemos dejar de compartir, Carolina? Claro. Sí, y pues tiempo récord, Carolina. Sí, perfecto. Sí, parece que lo estuviste ensayando, Carolina. Pues te agradecemos muchísimo la plática. De hecho, pues va a estar dividida. Yo estoy seguro que mucha gente ha estado muy interesada. Te anuncio una cosa, rompiste récord de asistencia. Te oyeron 572 personas, Carolina. Así que puedes estar muy orgullosa y son gentes de varios países. Sí, así que vamos a comenzar con las preguntas. Sí, en este caso, una de nuestros alumnos de la carrera de bioquímica diagnóstica pregunta, ¿cómo es posible identificar en una unidad de sangre o de plaquetas si está contaminada con las riquezas? Porque dice que en el caso de la norma respectiva de bancos de sangre, no indica ninguna prueba para detectar estas infecciones. Y el problema en este caso son los crónicos. Sí, aquí puede haber dos cosas y yo creo que la más rápida, la más económica es realizar inmunofluorescencias indirectas para el diagnóstico. Pero como no está en la norma, entonces no se da el dinero para esos kits, porque finalmente no se considera o se considera que no existe. La otra opción es la que comentaba de hacer un frotis sanguíneo. Un frotis sanguíneo del Buficot, que es de la capa blanca que se forma al hacer al centrifugar. Centrifuga 5,000 revoluciones por minuto, de entre 3 y 5,000 por 5 minutos.
Entonces ahí ves perfectamente tu capa blanca, de ahí tomas 25 microlitros, haces tu extendido, lo tiñes con Bride y a buscar. Y otra de las cosas, aprovechando ya que sale, la orilla, sobre todo busquen las periferias del frotis. ¿Por qué? Porque si el monocito tiene la mórula, por el peso, se va a ir a los costados. Entonces, siempre buscar por los costados más que en el centro. Pero es una tarea de estar con un extendido tiempo, bastantito tiempo. Y de hecho, creo que se tiene que hacer una supercapacitación para que la gente aprenda a ver esto, ¿sí? Porque aquí el desafío es, tienes células bien selectas y dentro de esas células van a estar. Y el gran problema es que la proporción del tamaño de las mórulas es muchísimo más reducido que de lo que estamos habituados a considerar. Y el gran problema es lo otro que decías, cuándo se tomó la muestra, ¿sí? ¿En qué etapa va de la infección? Porque si esto lo capturas durante la fase aguda, va a ser excelente, tienes probabilidades. Pero si se entró ya a la fase subclínica o a la crónica franca, la historia es bien complicada. De hecho, Carolina, aquí es algo muy interesante porque prácticamente en todas las riquezas, yo me acuerdo muy bien que si tú querías hacer un diagnóstico de riquezas, esto estaba muy acotado, por ejemplo, en el INDRE, a 2 o 3 riquezas nada más. Y de hecho, ellos así como que fueron los líderes al principio y su caballito de batalla era inmunofluorescencia. Pero si querías detectar una riqueza que normalmente no se veía en México, el INDRE se quedaba al margen y tenías que mandar las muestras a los Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos había laboratorios de algunas universidades muy particulares que decían, bueno, está el especialista de Wingy, está el especialista de Canis, está el especialista de Chafensis, y pues remítalo y a ver qué le dicen. ¿Cuál es el estado actual, Carolina, de inmunofluorescencia en nuestro país? Porque hasta donde yo sé, también en el INDRE como que ya se estaban haciendo al margen, porque metieron varias técnicas de PCR, ¿sí? Y ahí es importante, inmunofluorescencia era para gente clásica. Esto es gente que se había formado y en su momento inmunofluorescencia se volvió lo tradicional y ahora lo sustituyen las técnicas de biología molecular. Esto es un problema. Sí, fíjese, doctor, que yo antes, estoy hablando de hace 7, 8 años, yo era como pro de la PCR. Y yo pensaba, no, es que la PCR es como la panacea. Hoy ya veo que es una técnica más de diagnóstico que te ayuda, pero siento que más bien ambas son complementarias, porque la PCR tiene muchas bondades, pero también limitaciones, y es ahí donde entra la inmunofluorescencia. Para hacer inmunofluorescencia hay que tener el ojo bien educado, bien Sí. educado. Es muy fácil confundir si no se tiene, y más si se ven 10 o 20 laminillas en que cada laminilla son 12 pozos, entonces de un momento en el que ya se ve lo mismo, ¿no? Sí. Pero yo siento más que más bien son las dos. Una te guía, yo pienso que hay que hacerlo grande. El tamiz es una serológica, una inmunofluorescencia. Ya te dio una reactividad, ya tienes una titulación alta, entonces haz una PCR para ver o para hacer la búsqueda de ese fragmento. Y ya que tienes ese fragmento, hay que secuenciarlo. Así de sencillo, hay que secuenciarlo para poder diferenciar cuál de todas es, si es una nueva cepa o Sí. si es la vieja conocida, ¿no? Pero Sí, sí, en sí. México se pueden hacer sin ningún problema. Nosotros Sí, hacemos claro. esto de manera rutinaria. Entonces, los kits de inmunofluorescencias Sí. se importan porque, por ejemplo, para trabajar con Rickettsia rickettsii, se necesita un laboratorio nivel 3. Entonces, porque se considera Rickettsia rickettsii como un agente de bioterrorismo.
Claro. Entonces, se puede suplir fácilmente con Rickettsia montanensis. Entonces, es más fácil importar Rickettsia montanensis que Rickettsia rickettsii, que tiene una reacción cruzada positiva en la que estamos perfectamente viendo exactamente al paciente, podemos diagnosticar al paciente positivo a Rickettsia, ¿no? Rickettsia rickettsii. Está muy bien. Otra pregunta, en este caso Carmen Floret, dice, en frotis de sangre periférica, ¿en qué número de días se podría observar la presencia de esta bacteria en los humanos? Exactamente lo mismo que comentábamos, doctor. Es la mejor manera o la manera más fácil de encontrarla es en la fase aguda y sobre todo cuando empiezan las manifestaciones clínicas, porque es ahí en la fase S de la multiplicación de la bacteria dentro de las células. Entonces, ahí es más fácil encontrarla. Y ya en la fase subclínica, nulo. La fase crónica, a menos que hagan un frotis de la médula ósea, ahí está, pero hermosísimo, ¿no? Incluso una inmunohistoquímica se pudiera hacer de la médula ósea, pero frotis sanguíneo para diagnóstico de Ehrlichia, yo no lo recomiendo porque son falsos negativos. Así de Y falsos negativos. además está el problema de cuán capacitada está la gente para ver esto, porque si lo decía hace un momento con el auditorio, tenemos un gran problema, no sé cuál es tu percepción, Carolina, pero yo creo que tu trabajo es del Quijote, mi trabajo también ha sido del Quijote, porque de lo que se trata es difundir el conocimiento en torno a estas cosas, ¿sí? Todavía sigue habiendo, yo lo tengo con la gente de bacteriología de humanos, la gente no le entra. Yo conozco gente de la Facultad de Medicina, no les dan riquezas a los médicos. Entonces, ahí te topas con un gran problema. Si el médico no sabe de esto, pues estamos fregados, porque nunca lo va a diagnosticar. Y tú sabes, o sea, sobre todo en los estados del norte, o sea, si hay alguna manifestación febril con situaciones que parezcan, se van directos sobre esta cosa. ¿Por qué? Porque sobre todo con Rickettsia rickettsii, si se te pasan unos días, el asunto está terrible, porque Claro. la persona corre peligro de morirse. Entonces, justamente por eso me interesaba esta plática y tratar de difundirlo entre la mayor cantidad de gente. Primero hay que hacer que la gente entienda que esto existe, que no es de ficción, que está ampliamente diseminado en el país. De hecho, hay datos interesantes, algunos estudios tal vez muy limitados respecto a cómo está difundida Ehrlichia canis en el país, pero son de terrorismo, que dicen, es que, o sea, hay lugares, no sé, tu estado, no sé, con 60% de presencia y con una gran cantidad de gente infectada. Yo recuerdo de los estudios que has realizado, el índice de veterinarios infectados por no tener respeto por las garrapatas, la gente que hace estéticas de los perros, un terrible problema, y gente dueña de perros. ¿Sí? Entonces, lo primero, y por eso estás aquí, Carolina, darle difusión, hacer que la gente entienda, hacer que a la gente que debe de saber de esto, se lo enseñen en la escuela y que haya cada vez más gente que esté capacitada en este sentido, porque hace un rato lo comentábamos, cuántos grupos de investigación sobre riquezas existen en el país y los podemos contar con los dedos de una mano y hasta nos andan sobrando dedos. Entonces, esto es un problema que, como lo decíamos hace un rato, la norma apenas consideró la existencia de estas enfermedades, cuando estas enfermedades ya nos rebasaron hace décadas. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que la gente conozca de esta cosa y que empiece a ponerse las pilas en este sentido. Hay otra pregunta que dice, y pues la respuesta va a ser sencilla. ¿Cuál sería el tratamiento para alguien que ya tiene una enfermedad y sufre una infección por riquezia? Hablan de grupos vulnerables, por ejemplo. El tratamiento para única y exclusivamente riquezia es doxiciclina. Sí. Es doxiciclina. Pero el problema está cuando existe un problema, cuando hay una coinfección. Entonces, ahí es que el médico trabaje con dos
o 3 antibióticos al mismo tiempo, que esté jugando con ellos, ¿no? Entonces, ahí el protocolo cambia completamente. O si es una sola, la doxiciclina entrando al organismo al tercer, cuarto día, hace su chamba. Sí. Así, y es cortito, 21 días. Pero el problema es ese, cuando existe una enfermedad o una bacteria que causa coinfección. Y le digo porque, por ejemplo, la enfermedad de Lyme, que para nosotros es de lo más común que se escucha dentro de las transmitidas por vector después de la riqueza, es eso, lo difícil es el tratamiento adecuado, porque cada paciente vemos que su cuadro es distinto. Entonces, al ser un cuadro distinto, el tratamiento cambia, solo con Lyme. Y si le agregamos Ehrlichia, esto se hace complicado. Y algo que me gustaría agregar, doctor, del comentario anterior, es justo que después de el médico internista, el médico general especializado, tiene el resultado de un laboratorio con Ehrlichia positivo, no lo cree. Ahí. No lo cree, nos hemos enfrentado a eso, porque dice, esta es enfermedad de gringos, ¿sí? O esta es enfermedad de ricos, o sea, porque se van a la literatura de hace 20 años y claro, o sea, algo de lo que luchó la doctora Gordillo fue justo decir que existía el Lyme en México. Claro. Y bueno, ahora nosotros, de que no solamente Lyme, sino todas estas enfermedades, y tenemos estudios de pacientes que jamás han salido del país, ni siquiera del estado. Entonces, algo que pasa, por ejemplo, con el cambio climático, es que ya el verano se prolonga, entonces los fríos ya no son tan fríos. Sí. Y eso propicia que la garrapata esté en un mejor ambiente. Sí, que y se alarga su periodo de reproduzca. permanencia, sí. Exactamente, entonces su ciclo va a cambiar. O sea, y es algo que lo podemos ver justo ahorita aquí en Tulancingo, está lloviendo, jamás llueve a estas fechas. Aquí ¿no? también está lloviendo en Tepozotlán. Mire, entonces decimos, o sea, ¿cómo es posible, no? O las heladas que están acá en ¿dónde fue? En Durango. Terribles. En el norte en general. En el norte. Sí, Digo, que mientras nos estamos muriendo de calor en un lado, allá se están muriendo de frío y están hasta aislados. Exactamente. Entonces, ahí hay un gran problema, pero que es terrible, que por ejemplo con Lyme y las broncas neurológicas, si los neurólogos no saben que hay Lyme, pues ya estamos fregados porque no van a saber manejar esta cuestión. Y lo mismo podría ser para las riquezas, las broncas de meningitis que se lleguen a presentar. Entonces, aquí o sea, por eso es muy valiosa esta plática que nos presentaste, Carolina, porque esto va a sensibilizar a la gente. Tenemos un auditorio prácticamente de todo el país, tenemos gente de Centroamérica y pues son zonas endémicas prácticamente estas. La cuestión, como lo decía yo al principio, con este problema del cambio climático, se modifica patrón de humedad-temperatura. Y esto es una película, yo lo interpreto como una película que todavía no tiene final, porque todos los días puede estar cambiando, todos los días la dinámica de las poblaciones de las garrapatas puede estar variando. Y con esto va a variar el patrón de transmisión de las enfermedades. Y no se trata de una, se trata de varias enfermedades. ¿Sí? Bueno, hay más preguntas y hay gente muy interesada. Jorge Lizalde nos pregunta si los síntomas pueden variar si el paciente sufre de alguna otra enfermedad. Y esto creo que ya más o menos lo habías manejado. Sí, claro que sí. Claro sí, que o sea, sí. si hay hablaste de las coinfecciones, pero también puedes hablar de enfermedades que generan alguna forma de inmunosupresión o de enfermedades crónico-degenerativas que hacen vulnerable a la gente. Entonces, bien interesante esta cosa. Carla Castro nos dice, ¿a partir de qué día aproximadamente puede presentar positivo el PCR un animal o una persona?
El animal, a partir del día 2 o 3, PCR, solo PCR, sí. 2 o 3 después de las primeras manifestaciones clínicas, sobre todo de la fiebre. Sí. Y toda la parte aguda de la enfermedad. El humano es distinto. El humano hay que tener, como médico, hay que tener mucha suerte para encontrar un paciente humano en estado agudo. Tenemos los casos de los pacientes que llegan en estado agudo y te digo que a los 21 días ya podemos diagnosticar con PCR. En lo personal, creo que mejor es inmunofluorescencia porque te van a salir falsos negativos. En los humanos te van a llegar pacientes multitratados y con un historial de al menos 3 médicos vistos que no sospecharon clínicamente. Entonces, como ya tiene un historial muy largo el paciente, sería la especificidad muy buena, pero la sensibilidad sería muy baja. Entonces, sí, vas a encontrar también muchos falsos negativos. Entonces, ahí es cuando otra vez me brinco a la inmunofluorescencia, ¿no? Por eso el diagramita de los criterios diagnósticos, que aunque yo en PCR negativa, me brinco o las hago en paralelo, PCR e inmunofluorescencia. Sí, porque es bien curiosa la cuestión. O sea, muchos ya jubilaban a la inmunofluorescencia. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque, o sea, tienes la cuestión de la detección de antígenos o la detección de la fracción del genoma del parásito. Y son dos historias totalmente distintas. ¿Sí? Entonces, esto sí es muy importante de tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchísima gente se sentía feliz con PCR y creían que esto era la salvación. Entonces, es una buena reflexión esta. Ahora, Darinka pregunta, ¿algo ideal podría ser la aplicación rutinaria de pruebas diagnósticas en zonas propensas o en alerta? Y si existe alguna prueba que realmente, una sola prueba que resulte efectiva. Sí, yo creo que el monitoreo de estas enfermedades en zonas que se consideren endémicas o de alto riesgo sería muy importante. Y hay metodologías para hacer en tipo pool y para poder hacer algunas estimaciones y tasas. Pero una sola prueba, mira, epidemiológicamente hablando, ahora como esta pandemia, pruebas, serología. ¿Por qué? Porque un paciente, una persona que no está infectada de Ehrlichia, no tiene por qué tener anticuerpos. O sea, tiene que ser negativa. Entonces ya una persona con anticuerpos positivos, entonces en algún momento o tuvo contacto. Entonces ya es un primer acercamiento epidemiológicamente, pero si quieres dar el siguiente paso, inmunofluorescencia y PCR. También están las Western Blot, están las ELISAs. De hecho, el doctor McBride en la UTMB en Texas desarrolló una técnica ELISA que tiene una sensibilidad y especificidad parecida a la PCR, pero es casera, entonces no es comercial. Ellos lo utilizan en el laboratorio porque trabajan pura Ehrlichia y era algo de lo que comentaron, ¿no? ¿Cuándo sale eso al mercado? Pero para que salga al mercado tiene que haber un montonal de investigación previa, pero ellos lo están utilizando ya de manera rutinaria en investigación y son epítopos muy específicos que no solamente te dicen la presencia de anticuerpos, sino de la enfermedad activa. Entonces, esa sería para mí una muy buena. ELISA, doctor, técnicas que son de manera rutinarias y que como usted bien dice, las serológicas ya las estábamos dejando y no, al contrario, yo creo que le digo, son herramientas complementarias todas, ¿no? Sí que ahí hay una cosa que puede ser interesante porque, por ejemplo, en el caso de los perros,
el hallazgo de los anticuerpos, o sea, si coincide con las manifestaciones, estamos ciertos, pero la bronca que hay con Ehrlichia es la persistencia de los anticuerpos, aún en títulos bien elevados, que ya cuando están en la fase crónica, pues realmente no resultan tan relevantes y lo que nos indican es una exposición. ¿Sería válido esto en el caso de los humanos, Carolina? No lo sé, doctor, y yo creo que estaría muy interesante investigarlo, porque nosotros hemos tenido de todos estos números de muestras, menos de 40 pacientes que a las 2 semanas nos envían nuevamente la muestra para poder ver la conversión de los títulos de anticuerpos. Sí. Porque de hecho el criterio es que cuando lo damos positivo, a las 2 semanas tienes que volver a hacerte esta prueba y si los títulos de anticuerpos se elevan, es un verdadero positivo. Sí, o sea, es alguien con la infección activa. Exacto, pero en pacientes, por la experiencia que hemos tenido, que tendría que hacerlo por obligación ya algo más serio, pero los pacientes cuando entran antibiótico se lo convierten, se vuelven negativos y ya se mantienen positivos cuando nos envían a los 6 meses o al año su muestra nada más de rutina. Sí, porque yo creo que sí hay gente en ese supuesto. De hecho, no sé si esté con nosotros, pero conozco una doctora que justo acaba de ingresar a la sociedad, la doctora Priscila Carrillo. Ella tuvo la enfermedad, ella se la autodiagnosticó, se la autotrató, porque se encontró una situación terrible. Fue con varios médicos y nadie sabía de eso. Y tenía la enfermedad. Así que, pues, se deshizo de los médicos y tuvo ese manejo. Podría ser una candidata excelente a esto, Carolina, ¿eh? Podría ser, si quieres yo te pongo en contacto con ella. Podría ser algo muy interesante ver qué es lo que pasa, porque ella maneja muchos casos de esto y justamente por esa razón se infectó. Hay una pregunta de Humberto Cacho, dice, ¿no hacen concentrado de leucocitos para buscar la mórula? Pues esa ya la contestaste. Otra doctora nos pregunta si los mapaches pueden ser portadores, si hay alguna información respecto a esto. Sí, y no solamente de Ehrlichia chafensis, sino de Anaplasma phagocytophilum y de Babesia microti. Sí. Y hay otra interesante que, pues, es apasionante esta cosa. Sí. ¿Por qué? Porque Brenda Piña nos pregunta cuál es el mecanismo específico por el cual se genera la trombocitopenia. Y pues hay algo ligado con la erliquiosis, es la trombocitopenia justamente. O sea, puedes platicarles, porque también es bien interesante esta cuestión. Pues en realidad está la trombocitopenia es, Ehrlichia causa una vasculitis, y entonces ya para hablar de vasculitis es que ya nos está moviendo todo. Y la otra es el tropismo que tiene a ciertos órganos. Entonces, esta finalmente se va a ir a médula ósea, a hígado y a riñón. Entonces, causa daño directo a ellos. Y olvídalo, o sea, no solamente, la trombocitopenia es la constante, pero también nos va a causar las transaminasas elevadas. Pero algo muy particular es que la anemia es muy poca. Sí. Entonces, solamente se va a ir a las células blancas, a las células de defensa. No se va a ir y en el tiempo que he visto es muy poco el que evoluciona con anemia, pero más bien va relacionado. Y fíjate que está más bien muy interesante porque incluso todavía en ese mecanismo existen muchas lagunas, a pesar de que en este momento estamos hablando de técnicas genéticas y de CRISPR-Cas9 para edición de genes, el mecanismo en el que causan todas estas lesiones Ehrlichia aún todavía no se puede identificar al 100%. Entonces, incluso está la parte de las coagulopatías, o sea, se suena las plaquetas y las que sobreviven no trabajan bien.
y este es uno de los factores que se asocia con las petequias, con las infusiones, con el desarrollo de muchas de estas alteraciones. Y la otra, incluso, si hablas de la forma crónica, al final la pancitopenia, que truena, serie roja, serie blanca y se echa las plaquetas también. Ahí agarra parejo y un shock séptico y ya. Y ¿no? Acaba con el cuadro. Exactamente. Otra persona dice, una paciente portadora puede transmitir la enfermedad mediante el calostro o intrauterinamente. No. No está reportado. No. La única manera para poder transmitirla es por la mordedura de la garrapata. Si la paciente es positiva y tiene la mala suerte de que una garrapata se suba, la muerda, agarre al monocito circundante, caiga para opositar macho, el macho no, cae y sube a otro hospedero, sí. No calostro, no es intrauterino, y lo digo porque hemos trabajado de esto junto con la doctora Almudena en pacientes positivas, embarazadas, y en las que le hemos hecho el diagnóstico serológico molecular tanto al bebé y al cordón. Entonces, no. Y viene otra pregunta súper interesante, pero súper interesante, que te va a permitir transmitir la situación de educar, ¿sí? La pregunta dice, las personas que trabajan a nivel de campo, ¿qué precauciones deberían de tener para evitar las picaduras de garrapata? Y la misma situación le enfoca hacia las mascotas. Voy por la más fácil. Las mascotas, hay un montón de medicamentos que tú le puedes dar a una mascota para que no se le suban las garrapatas ni las pulgas. Están estos, el de las gotitas, bueno, publicidad me vale. Frontline, que es el que le pongo a mis perros. Están algunas tabletas orales que además sirven para las, ¿cómo se llama? Dentro y fuera de los parásitos. Sí, son endectocidas. Exacto. Pero es lo más fácil. O sea, con los perros, y bueno, si es una zona endémica infestada de garrapatas, pues pon un insecticida cada 15 días, ya no sé, piretrinas, piretroides, esos ponlos en tu hogar, saca al perro, está en el patio, cada 15 días por 3 veces y ya el siguiente hasta el mes y ya rompes con el ciclo de la garrapata. Eso es lo más fácil. Pero el otro es el más complicado. Primero, tienes que saber que tienes que entender a todos los que vamos a campo que la garrapata transmite enfermedades. Primero, porque la ven, dicen, no, el pinolillo, la huina, como la ven tan pequeña, piensan que es inofensiva. Entonces, la gente que está en el campo, nada más hace esto, se sacude y ya. Entonces, no piensa que esa pequeña garrapata puede ser portadora a un patógeno. Entonces, primero es hacerte la idea de que la garrapata puede estar infectada, puede ser portadora y te va a infectar. Después, ya vienen todos los métodos de precaución, ¿no? Si vas a campo, ponte la calceta larga hacia afuera del pantalón, no uses short de preferencia, incluso ya hay insecticidas que no te hacen daño a ti, que no se absorben por la piel, pero que las puedes utilizar en la ropa. Los repelentes para moscos no sirven para las garrapatas. Algo muy interesante y sobre todo importante es que las garrapatas, cuando lavas la ropa después de llegar a campo, métela en una bolsa. Métela en una bolsa y ahí déjala 2 o 3 días, aunque apeste, para que salgan, para que se desprendan. ¿Por qué? Porque dices, ay, pero no importa, la ropa la voy a lavar en el ciclo caliente. 60 grados y la garrapata sigue activa.
la garrapata no muere. La ropa la sumerges en agua, en agua a temperatura ambiente, y la garrapata no pasa nada, no se muere, sigue activa. Entonces, ciérrala, obsérvala, y otra cosa más, algo que me decía una doctora era que esto era de dos. Entonces, siempre cuando vayas a campo, cuando llegues, dile a tu colega que te revise, o trata de alguna persona que te revise, porque las garrapatas se van a zonas muy difíciles de ver, y ya se dieron cuenta del tamaño que puede ser una ninfa. Entonces, puede ser, la puedes tener en el ojo y ni darte cuenta. Entonces, me decía la doctora Vargas, Margarita Vargas, un nuevo lunar, sospecha. O ese lunar nuevo que está creciendo, sospecha. ¿O por qué? Porque es tan difícil de erradicar y de controlar a la garrapata, que nuestro vecino país del norte, que aún teniendo todas las herramientas y nosotros tratando de homologarlo aquí, aún hoy en día no ha podido controlar el problema de las transmitidas por vector. Y estoy hablando de zonas cosmopolitas, veo como Nueva York, Chicago, en la parte de bajo Connecticut, toda esa parte que son New Hampshire, Boston, todo eso son de estratos socioeconómicos altos. Entonces dices, bueno, es que no debería ser un problema. No, sí lo es, porque la garrapata es muy difícil de erradicar. Y ahora, nosotros, bueno, la garrapata, ese es su lugar, ahí es donde vive. Nosotros somos los que vamos e interactuamos en su medio ambiente. Entonces, nunca no vamos a poder controlar algo en donde ellas viven, ¿no? Entonces, si no te quieres infectar de alguna transmitida por vector, no vayas al bosque, ¿no? Y no estoy diciendo, ay, no, hay que dejar de ir al bosque. No, no, no. Hay que ir, pero con las precauciones de observarte y de checarte, y siempre relacionar, tener ahora que ya saben qué manifestaciones y el tiempo de incubación, de que cuando en algún momento, si estuvieran alguien infectado, coméntenle a su médico tratante, fui al bosque hace tantos días. Y eso a él lo va a orientar. Entonces, fui al bosque, zona de garrapatas, y ya el médico ya le cambia la perspectiva. Entonces, los datos epidemiológicos son muy importantes, y son muy importantes que los compartan. Pero sí, el controlar, el prevenir se puede, el controlar no. Sí, de hecho, hay una cosa que es interesante. Uno entra a zonas endémicas silvestres de garrapata y allá sí tienen una cultura. ¿Cuál es la cultura? Pues el aviso de, si no quiere que lo muerda el perro, no se meta aquí, y si quiere que no le pase nada, cuídese. Entonces, hay avisos, hay garrapatas, hay enfermedades. Usted sabe a lo que le tira si se mete en este territorio. Y es bien interesante porque antes de entrar a todo eso, hay letreros que hasta le dicen, le va a dar esto y le puede pasar todo esto. Así que cuídese, ¿sí? Porque son los campeones en áreas naturales, pero llenas de garrapatas también. Hay otra pregunta. Bueno, hay una aclaración, y qué bueno que Ariadna Arroyo nos la hace. Ella trabaja en el INDRE y dice que en el INDRE siguen trabajando la inmunofluorescencia y la PCR, y sí tienen el concepto de que son complementarias. Entonces aquí lo interesante sería saber si ampliaron el abanico hacia otros tipos de riquezas para tener esta situación completa. Sí, Belén García nos dice, ¿cuánto dura la fase crónica y la fase clínica? Malas noticias, ¿no, Carolina? Sí, sí, porque la fase aguda, en la que presenta las manifestaciones clínicas que normalmente se conocen, es un periodo de tiempo
después de la mordedura, empieza la media 11 días y después de los 11 días, un mes. Después, sí, muchas veces pasa eso, que el organismo trata de limitar, pero ahí está el problema, cuando trata de limitar el organismo. Entonces, la fase crónica nos dura años, ese es el problema. No estoy hablando de 6 meses, sino de años. Hemos tenido pacientes que les diagnosticamos hasta 10 años después de enfermedad. Sí. Así, y entonces, como fueron 10 años después, hay veces que ciertas lesiones ya no se van a quitar. Claro. ¿No? Sí, que puede ser gente que ya empiece con la panleucopenia, por ejemplo, o que ya tenga un deterioro terrible en el organismo, o también que tenga el organismo que ya de alguna manera no sea tan susceptible al tratamiento. Y de hecho, pues este es un problema con el perro. Perros que duran meses y meses y se les da el tratamiento, se minimiza un poco, se deja de tratar y se reactiva hasta que acaban matando al perro. Exactamente. Bueno, ahora nos preguntan, ¿dónde se encuentra la bacteria en el insecto? Para empezar, no es un insecto, es un arácnido. ¿Sí? Está en la garrapata, en el intestino medio de la garrapata. Sí, está en el intestino medio y pues, dado el sistema de alimentación que tiene la garrapata, está regurgitando continuamente plasma y esos líquidos tisulares son los que llevan las bacterias. O sea, otra que es así como que pues, ojalá pasara, Fidel, no sé, o sea, ojalá sea Fidel Hernández, que es un parasitólogo muy importante, pregunta si hay alguna campaña de erradicación. Y es de risa porque, pues, es un problema grave. No, entonces el problema está en que había una campaña de erradicación de bófilos, bueno, de ripicéfalos bófilos microplos y la quitaron hace cuántos años, doctor. Sí. Y ya del resto, pues. Y las cosas están fuera de control y aquí se trata de garrapatas diferentes de 3 hospederos que van emergiendo y que se están adaptando tanto a clima como a un ambiente incluso de tipo urbano. Exacto. Entonces, no existe ninguna campaña y la que existía estaba enfocada a garrapatas del ganado. Exactamente. Y otra cosa interesante, dice, ¿por qué no hay pruebas bioquímicas o cultivos? De hecho, en una de las diapos que puse la guía es de diagnóstico, en la parte de abajo venía cultivo celular y frotis sanguíneo y así, una tachota, por muchas razones, pero la más importante, para crecer Ehrlichia canis o chafensis, necesitamos una línea celular y necesitamos un cultivo celular. No es el agar, no es el agar chocolate, no. Son crecer células en un ambiente de 5% CO2. Células infectadas, hay que infectarlas, pero resulta que para poder aislar nosotros de una muestra clínica es casi imposible. Además, el tiempo de crecimiento de Ehrlichia dentro de un cultivo celular es hasta de 3 semanas. Entonces, clínicamente esperar al menos 3 semanas, si estoy hablando de que infecté yo con una cepa referencia. Entonces, 3 semanas para poder crecer una cepa que es relativamente sencillo. Entonces, imagínate una muestra clínica, hemos estado mes y medio, 2 meses, y jamás, a pesar de que tenemos PCR y inmunofluorescencia positivo, de la muestra clínica es casi imposible crecer. Entonces, si pensamos en el paciente que está desesperado ya por su tratamiento, ¿qué es lo más fácil? Inmunofluorescencia y PCR. Hacer cultivo celular es para fin de investigación, no tanto diagnóstico clínico. Lo mismo pasa con el frotis, ¿no? El frotis lo puedes meter en tu laboratorio de manera rutinaria, pero el éxito de encontrar un frotis positivo es
es muy bajito. Sí, y de hecho, pues, yo creo que el principal elemento es que son riquecias, no tienen citoplasma, usan su maquinaria para meterse a la célula y solo pueden crecer en esas células. De hecho, esa era la restricción cuando antes se pensaba en hacer el diagnóstico. Solo había laboratorios que tenían esa especialidad y podían tener los cultivos y a partir de esos cultivos se extraían los antígenos para usarlos como referencia en la inmunofluorescencia. Así que eso pues, es algo súper especial y pues lo adaptaron para diagnóstico. Me permito saludar a nuestros oyentes y asistentes de Perú, de Honduras, de gente de Chihuahua, de Veracruz, de Costa Rica, y la más lejana se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Sí, saludos a todos esos entusiastas. Otra pregunta ahí, de hecho, esto va dirigido especialmente para Carolina. Dice, ¿en qué lugar puedo hacer las pruebas de PCR e inmunofluorescencia que mencionas? Pues Carolina es la que las hace, ¿sí? Ella está en un laboratorio que justamente se dedica a hacer paquetes de pruebas para hacer la discriminación de todas estas cosas. Y eso es lo que permite determinar qué agentes hay y si existen las coinfecciones para dar un pronóstico acerca de cuál va a ser el destino de estas personas. Sí, así que Carolina, ustedes la pueden googlear y no hay ningún problema, sí, la encuentran fácil. Tenemos un par de preguntas extras. En este caso preguntan, se había comentado que en la etapa subclínica la duración era de 5 años, aproximadamente en Ehrlichia canis. Al tener el problema renal, los años se reducen, pues sí, los años de vida. Sí, claro. Sí, o sea, aquí, o sea, se puede comparar esto con una enfermedad crónico-degenerativa. No se controla, va a seguir avanzando y va a llegar hasta las últimas consecuencias. Y esto es lo que decías, Carolina, que eventualmente dices, bueno, el individuo ya llevaba 10 años infectado y a la hora de que nos mandan las muestras, el señor ya está totalmente acabado. Ya muchos de los efectos que pudo tener la bacteria se llevaron a cabo y el pronóstico va a ser sumamente complicado. ¿Sí? Entonces aquí justamente lo referías, viene después de haber sido de haber consultado a 3 o 4 médicos que le trataron contra un montón de cosas, ¿sí? Y que al final de cuentas no lograron identificar el problema, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante. Tenemos una pregunta final de Moni Rivers, no sé si sea el nombre de batalla, dice, en estudios de laboratorio, ¿cuáles son los que se utilizan para apoyo en el diagnóstico? Pues los que estoy diciendo. Sí. Justo los que estoy diciendo, están ELISA, Western Blot, inmunofluorescencia, PCR. Esas 4 son, yo creo que el caballito de batalla para toda esta gama de enfermedades transmitidas por vector. Sí, de hecho, o sea, esto, digamos, es lo que permite el diagnóstico de la etiología. Pero obvio, o sea, si se trata de una enfermedad que va debilitando al individuo, pues hay los patrones de investigación de perfil hepático, de funcionamiento renal, de funcionamiento cardíaco, de alteraciones de tipo neurológico. Sí, el estudio de gabinete, sí. Hay una pregunta bien interesante. ¿Cómo has visto la interacción COVID-riquecias, Carolina? Porque es algo muy actual. Sí, es algo muy actual y fíjese que yo me estoy como, llegan al consultorio, no al mío, no sé, al consultorio de los médicos con los que somos la red esta de enfermedades transmitidas por vector, que hay muchos médicos humanos que nos hacen favor de enviar las muestras. Que llegan con COVID y no riquecias, pero sí hemos visto Lyme y anaplasma. No he cuantificado porque la verdad es que es una tarea que no he hecho, pero sí nos llegan. Pero yo creo que con esto
debo de tener mucho cuidado al decirlo. ¿Por qué? Porque la enfermedad transmitida por garrapata ya lleva un tiempo. Entonces, COVID se transmite por aerosoles de persona a persona. Entonces, el encontrar COVID y una erliquia, un anaplasma o una borrelia es casuístico, porque el tiempo de incubación de COVID es muy corto y es agudo, aunque hay muchos pacientes subclínicos positivos, pero portadores o asintomáticos, lo que se le dice, se me hace esto como algo particular, la verdad, porque estamos en una situación muy particular que es una pandemia en el que la exposición y la infección es muy alta. Entonces, no es una enfermedad que puedas medir todavía como una enfermedad endémica en la que ya puedas tasar de manera rutinaria como las otras. Entonces, la pandemia está así moviendo un poquito algunos protocolos, pero no hay una relación en sí en que tengas alguna de estas riqueciales o transmitidas por vector y COVID. Ahora, el cuadro de sintomático de los pacientes lógicamente cambia, porque bueno, COVID llega a pulmón o al digestivo. Entonces, si un paciente ya estaba inmunocomprometido por esta enfermedad, llega COVID y agrava el cuadro. Pero eso no es porque sea, o sea, por la bacteria en sí, sino porque las dos, y sobre todo COVID, es muy agresiva en el pulmón y te debilita, y si ya estaba propenso, y con esta COVID llegas y, uf, o sea, te termina, ¿no? Pero sí, yo siento que todavía en este momento dar conclusiones sobre estas relaciones es delicado. Lo que sí puedo decir es que una persona positiva, alguna de estas enfermedades transmitidas por garrapata, ya inmunocomprometida, que se infecta de COVID, la va a pasar peor que una que solamente tiene COVID. Eso es lo único que puedo decir hasta este momento. Sí, hay otra pregunta, es muy curioso porque van a cuentagotas y conforme tú contestas van llegando cosas. Vamos a darle margen a otras 3 o 4. Una pregunta de veterinario, ¿sí? Dice, ¿qué tenemos que hacer si vamos a meternos a un rancho en el que hay el problema de garrapatas? ¿Qué producto recomendarías? Pues algún derivado de las piretrinas y piretroides. Honestamente es que de productos, de marcas, no sé, no sé de marcas. Hay varios Pero, tipos de piretroides que se pueden exacto, asperjar, se aplican por exacto, abajo y esto tiene un efecto repelente. O sea, las garrapatas exactamente. sienten que les queman el Y cuerpo. algo que estaba la doctora Margarita Vargas trabajando ahorita es sobre unos hongos. Son hongos, que son específicos para las garrapatas. Entonces, que los puedes aspersar en el ambiente y solamente este hongo va a ir y va a, a estar, o las esporitas estas, ahorita no me acuerdo, ay no, Margarita va a estar decepcionada de mí, pero, Se pero les maneja como entonces entomopatógenos, ¿no? entomopatógenos, pero ahorita Sí. no recuerdo qué hongos, porque son una combinación de dos que ya hicieron trabajos en Michoacán y en otro estado así muy Muy tropical, endémico. Sí. que estábamos tratando de contactar a alguien de Veracruz, por si hay alguien de Veracruz interesado, ahí nos contacta de favor para poder probar estos hongos,
porque es otra alternativa, ¿no? Porque como está el uso desmedido también de los este garrapaticidas, sí. tipo de, exactamente, entonces Sí. a ese uso desmedido, pues hay que buscarle alternativas, ¿no? Y alternativas que dañen en lo menos posible el medio ambiente, y esta es una buena alternativa. Muy bien. Una oyente de Bolivia dice, ¿qué normas ocupan en México respecto a la donación de sangre? En Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, no toman en cuenta esta enfermedad. Y aquí tampoco, doctor. No, de hecho, para riquezas no hay nada. No. O sea, tienen el control para Chagas, por ejemplo, y para algunas Sí. venéreas, y asunto Y ya. arreglado. No hay más. Y pues ya. definitivo, esa es la respuesta. Por el momento no hay ningún tipo No hay ninguna. de control, y pues ya el gobierno debería haberse puesto las pilas. De hecho, fue muy curioso porque en el 19, en octubre del 19, fui como presidente de la Sociedad de Parasitología al simposio de Chagas, y coincidí con, ¿quién crees? Con el doctor López-Gatell, cuando en ese tiempo no sabía la que se le venía encima. Y justo le platiqué de esto, ¿sí? Y él, o sea, para variar, quedó de que después se iba a poner en contacto para ver qué se podía hacer, y pues hasta la fecha lo agarró el COVID y ya la cosa ya evolucionó hacia otra cosa. Yo, doctor, tuve un acercamiento con el doctor, ahorita lo voy a balconear, el doctor Curi, que está muy interesado. También epidemiología, sí. Pues me dijo que no existía esto, y dije, bueno, pues ya. Bueno, ya comenzamos muy mal. Sí, no, entonces dije, ya, hasta aquí dejémoslo. Sí, Yolanda Gómez dice que sí es verdad que untando vaselina las garrapatas ya no se anclan en la piel. Pues quién sabe a cuáles garrapatas se entrevistaron, sí. que se les hacía complicada la vaselina. No. Sí. Bueno, y por último, dice, hace unos meses necesitábamos un perro para transfusión y nos llevaron 5 perros y todos estaban positivos a erliquiosis. ¿En dónde crees que está esta persona? En Baja California. No, pues olvídenlo. El reino de las riquezas. El reino de las riquezas. De hecho, las dos Baja California se cocinan aparte. Ahí el problema es realmente muy, pero muy, muy serio. Sí, o sea, si en el resto del país está grave, las dos Baja Californias son un caso que debería realmente de ser pensado. Sí. Sí. Y pues, Sonora, doctor. No, Sonora, bueno, para Sonora ahí tenemos al doctor Álvarez, al que doctor Gerardo. Digamos, es el que está metido en esa cosa. Sí, y también hombre. Es un Quijote. Sí, él, híjole. Está peleando contra el monstruo de las 1000 cabezas, ¿sí? Y complicado el asunto. Carolina, se nos terminaron las preguntas. Te agradezco muchísimo. De veras no tienes idea de cuánto te lo agradezco. Estas pláticas son muy importantes con la finalidad de que nuestros oyentes se enteren de lo que está pasando, se enteren de que hay enfermedades emergentes que siguen fuera de control y que van a seguir evolucionando, y que este problema de la pandemia va a funcionar terriblemente como un distractor, y esta cosa va a continuar evolucionando. Entonces, pues esperamos con mucho entusiasmo las siguientes pláticas. Yo creo que gradualmente esto va a resultar de gran interés para la gente. Voy a permitirme compartir tantito una pantalla, Carolina. Sí. Como les comentaba, si requieren de una constancia, aquí está el correo electrónico jpmlabat1@gmail.com. ¿Sí? Es necesario que ustedes soliciten su constancia dentro de los 3 días posteriores a que se llevó a cabo el evento. ¿Sí? Yo les he estado contestando con sus constancias muy puntualmente, y pues no ha habido demasiado problema. Así que este es el correo al que hay que enviar el mensaje. También me interesa comentarles, la doctora Carolina nos va a acompañar después de la siguiente plática, ¿sí? Y aquí, o sea, una grandísima amiga, asesora,
compañera de Carolina, la doctora Guadalupe Gordillo, nos va a dar la plática del miércoles 24 de marzo. Sí, estamos a 17, así que es la siguiente semana. Sí, por razones de logística se tuvo que acomodar esto, porque a la doctora Gordillo yo ya le había pedido la plática para esta fecha. Es una mujer sumamente ocupada, de manera que se quedó de esta manera, así que la siguiente semana tendremos plática. Y les garantizo, va a ser interesantísima. ¿Por qué? Porque la doctora Guadalupe Gordillo también es de la tropa de los Quijotes, ¿sí? Ella viene estudiando la enfermedad de Lyme con Borrelia burgdorferi por enfrente hace más de 2 décadas, ¿sí? Y seguimos con el concepto, ¿sí? Largo tiempo ha dado pláticas, ha extendido, ha educado, ha tratado de sensibilizar a autoridades y tampoco se ha podido hacer demasiado, salvo aceptar que sí existe Lyme, ahora sí ya existe Lyme, y que es un problema que existe en México. ¿Qué han hecho? Pues nada más decir que sí existen, ¿sí? De manera que el próximo miércoles tendremos nuevamente una plática sobre enfermedades transmitidas por garrapatas, ¿sí? Así que, Carolina, te agradezco muchísimo tu participación en esta plática y vamos a esperar tus nuevas pláticas, las otras 2 que manejamos. Y también quiero agradecerle a todo nuestro auditorio, que te digo, hoy rompiste récord, nos escucharon 572 personas, es algo súper interesante y yo espero que con este tipo de pláticas nuestro auditorio se va a incrementar.